Bienvenidos a Activistas de la Forma, el webinario. En el episodio número 1 trataremos las características de la forma, es decir, el color, la textura, escala y proporción. Llegó el tiempo de las formas. Tiempo de formas. Si eres un creador de formas, bienvenido. Tu tiempo es valioso. Quédate y aprende con nosotros. La meta es entender lo que hacemos cuando creamos formas. Recuerda que las ideas nacen a partir del conocimiento, la investigación y sobre todo de la práctica. Atención, que empezamos. Al principio no había nada más que el inmenso silencio infinito de la oscuridad. Entonces, surgió un punto en el espacio vacío. Era estático, central y unidireccional, el cual poseía el único propósito de indicarnos una posición dentro del espacio infinito. Cada momento, este pequeño punto comenzaba a tomar más sustancia aumentando su tamaño, hasta que de repente explotó. Bueno, pues esta es la madre de todas las formas. Este explosionado movimiento fragmentó a aquel punto y lo dividió en una cantidad infinita de piezas semejantes, que posteriormente se enlazaron y formaron una inmensa prolongación de puntos a la cual se la llamó línea. Esta sucesión posee una longitud, dirección y posición dentro de un espacio, catalogado como la primera dimensión, lugar donde la línea se mueve como si tuviera vida propia, y se transformó de tal modo que pasa de ser rectilínea a curvilínea, y así se originan los tipos de líneas. Posteriormente, esta única línea curva en el espacio unidimensional ya no se encuentra sola, pues otra progresión de varios puntos no solo la acompañan, sino que se fusiona con ella, deformándose en elipses verticales, horizontales y diagonales dentro del espacio bidimensional, hasta conformarse una de las primeras formas puntuales, el círculo, siendo esta una figura perfectamente infinita al no poseer vértices que la detengan. Este plano abarca formas que poseen una orientación, una superficie, una longitud y un ancho. Una forma es comprendida como la figuración lineal que posee un determinado cuerpo, mismas de la que se compone nuestro planeta, que a su vez contiene una serie de líneas que conforman el contorno de los continentes dentro de nuestro hogar, la Tierra. Nuestro hermoso mundo, en efecto, es una figura que está ubicada en el espacio tridimensional, lugar donde se encuentran las formas a las que el movimiento les otorga características como la longitud, el ancho, la profundidad, la superficie, la orientación y la posición. Este planeta es un volumen esférico que ocupa su lugar dentro del espacio y que rota sobre su propio eje. Sin embargo, no solo estamos nosotros dentro de este inmenso espacio, pues somos parte de un todo aún más grande en el que compartimos este lugar lleno de diversas formas más, algo a lo que llamamos nuestro sistema solar, que a su vez forma parte de todo el universo. En nuestro sistema encontramos aún más esferas que rotan alrededor de un mismo sol, formando eclipses mediante sus constantes movimientos, los cuales no logramos ver, pero sí percibir mentalmente. En nuestro mundo, las partes son más importantes que su todo, ya que esta Tierra también se conforma de diferentes fragmentos, que son un conjunto de diferentes puntos, líneas, planos y volúmenes que ocupan un determinado espacio delimitado por fronteras y que dividen al planeta en continentes, a los continentes en países, a los países en provincias y a estas en ciudades como nuestro hogar. La ciudad de Quito, espacio en el que se desarrolla nuestra cotidianidad y donde el hombre es la forma que intenta predominar sobre las formas que lo rodean.
Toda forma parte de un punto. De la prolongación de este se crea la línea. De la línea, un plano, da lugar a un elemento bidimensional. El salto al espacio da lugar a un volumen. La forma puede ser concebida como una transición a un sólido platónico. Invariablemente, nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A través del volumen espacial, existimos. El color es uno de los valores visuales de la forma, que al hacerse visibles al ojo, dotan características de esencia mediante el matiz, la intensidad y el valor que posee la superficie. Los colores son radiaciones, energías que operan sobre nosotros positiva y negativamente, aunque nosotros no tengamos conciencia de ello. Intentar traducir al color en palabras nos cuesta un poco, ya que este pertenece al campo emocional y cuenta con la capacidad de expresar. La física explica el color como una función de la luz. La energía procedente del Sol consiste en una serie de elementos energéticos que viajan en forma de ondas electromagnéticas continuas que cuando llegan a los objetos estimulan en nuestra percepción visual unas sensaciones cromáticas. El ojo capta estas longitudes cuando la luz es abundante. Al tener poca luz, se ve en blanco y negro. El círculo cromático nos ayuda a desarrollar una identidad visual de los colores. Aquí existe una ordenación basada en colores primarios, secundarios y terciarios. Tono es la cualidad principal del color, determinada por su intensidad. Luminosidad determina la claridad u oscuridad de un color. Saturación está determinada por el alejamiento del gris y la mayor o menor apariencia del color. Textura es la apariencia externa y el material con el cual está conformado un objeto, ya sea natural o artificial, puede ser captados mediante la vista o el tacto. Las texturas táctiles son las superficies de todos los materiales, y estos al tocarlos producen sensaciones. Las texturas visuales son las que se encuentran en una superficie plana, es decir, no tienen relieve y producen sensaciones al momento de verlas, como podemos observar en esta pintura hecha con óleo. Texturas artificiales son aquellas que están en los objetos hechos por el hombre. La textura crea atracción o rechazo dependiendo del material y sus características, debido a que influye principalmente en los sentidos de las personas, y estos sentidos causan una emoción. Por esta razón, textura en arquitectura es de gran importancia, pues activa los sentidos de las personas y les permite tener una experiencia diferente al estar en ese lugar. Una escala es la razón que existe entre las dimensiones reales de un objeto con la realidad, pero no solo tiene un único significado.
Cuando hablamos nos podemos encontrar en las diferentes ramas de estudio como en la música, en las artes plásticas o en la arquitectura. Podemos crear obras de arte que después serán expresadas hacia el mundo. Este es un claro ejemplo de que para los arquitectos poder medir a escala es muy esencial para el desarrollo del mismo en un futuro. El monumento, que está localizado en la mitad del mundo en Quito, para poder crear esa obra arquitectónica primero debió seguir un proceso, como el dibujo a escala y después el maquetado, para así darle paso a la construcción final. Eso nos quiere decir que teniendo sus medidas a una escala, podemos manipular sus dimensiones o viceversa teniendo la escala expuesta en un dibujo o en un plano. En artes plásticas tiene un significado muy diferente. La escala tiene que ver con la representación de un objeto. ¿Qué queremos decir con eso? A veces, cuando estamos estudiando o analizando un objeto, surgen ciertas dificultades al momento de medir su tamaño, ya sea porque el objeto es muy grande para poder dibujarlo en los límites que representa el papel. Aquí la escala da una gran solución al problema, porque podemos manipular sus dimensiones reales a nuestra conformidad o necesidad. Con la publicación de El Modulor en 1948, plantean un sistema de medidas con las proporciones humanas, por lo que cada magnitud tiene semejanza con la anterior por el número áureo, y a partir de esto se dimensionan los elementos arquitectónicos. Le Corbusier repite el ideal antiguo de Vitruvio, Alberto y Leonardo da Vinci, de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. Hola, bienvenidos todas y todos a mi metaverso, en el cual las leyes de la tercera dimensión no son un obstáculo. Se podría decir que estoy en una cuarta dimensión, pero la verdad es que nadie sabe con certeza cómo sería una cuarta dimensión. Solo existen teorías nada más, las cuales incluyen acciones como por ejemplo volar y transformar la materia a nuestro antojo. Como por ejemplo estas cajas que yo puedo fabricar, deshacer, agrandar, estirar, entre otras acciones que tú, querido amigo, querida amiga, no podrías hacer en tu dimensión. En este día nosotros vamos a conocer un poco más de las características de la forma en una cuarta dimensión, para lo cual nos basaremos en las teorías científicas y también en la percepción de la cuarta dimensión que han mantenido los artistas dentro de sus obras. Y así entenderemos cómo serían las características de la forma en la cuarta dimensión desde la mirada del artista. Acompáñame a esta aventura, vamos a volar un poco por mi universo. Perfecto, hemos llegado a nuestra primera parada. En estas puertas se encuentran muchos universos alternos. Cada uno de ellos va a mostrarnos un poco de las características de la forma, los 4 puntos principales, como por ejemplo el color, la textura, la proporción y la escala. Detrás de esta puerta se encuentra Margarita y Wars, y nos comentarán un poco sobre el color. Vamos a utilizar el arte fluido como técnica para explicar un poco acerca del color. Al ir colocando los colores, vamos a generar el índice de refracción que indicará la inclinación dependiendo de la fluidez y la velocidad con la que ésta vaya bajando, lo que formará la opacidad y la translucidez, dependiendo de cómo ha actuado los aglutinantes en el color. Además, así podemos mostrar que mediante su velocidad y su espacialidad, cómo se manifiesta la cuarta dimensión. Así podemos ver mediante esta técnica cómo nos genera esa sensación de espacialidad y profundidad mediante la fusión de los colores. A su vez, también nos muestra la translucidez mediante las formaciones que se generan
y también cómo se muestran los colores terciarios, los colores secundarios, como por ejemplo en esta parte verdosa o en esta parte morada. Y si le damos movimiento, podemos ver cómo se van desintegrando y fragmentando los colores, haciendo parte también el fondo como su espacio, y así determinamos su forma y su color, como planteaba o quería plantear el neoplasticismo, y de alguna manera mostrando su cuarta dimensión. Magnífica la explicación de Margarita y también muy bonito su obra de arte. Ahora bien, tenemos la siguiente puerta. En esta vamos a conocer un poco más de la textura, una característica de la forma. Marcos, Jenny y Alex nos explicarán mucho más al respecto. La obra denominada El tatuaje en la cuarta dimensión, realizada por el autor Marcos Logroño. En ella se representa la textura y el tipo de superficie afectada, tanto en las cualidades táctiles que nos permiten sentir ciertos estímulos que luego se convierten en placer y en dolor. La textura junto al color sin duda influye en el peso visual, en la escala y en los grados de absorción y reflexión de la luz en la superficie, en este caso la piel, provocando así generar la existencia de una cuarta dimensión en esta obra. Basándonos en obras de arte, intuimos que la textura en la cuarta dimensión se podría deformar. Para explicar esta textura, tomamos como medio artístico al tatuaje. Este, a pesar de ser de 2 dimensiones, ya que es una figura plana, lo vimos desde una perspectiva diferente y lo interpretamos de otra forma para explicar esto. En este caso, la piel sería el espacio, es decir, la cuarta dimensión. Esta, al ser perforada varias veces por la aguja, permite el paso de la tinta, la cual sería la textura que ingresa a este espacio. Esta textura se va deformando, ya que la tinta, con el pasar del tiempo, pierde color por el motivo de que la piel, es decir, la cuarta dimensión, la absorbe por completo. Y para finalizar tenemos nuestra última temática, que es la proporción. Quiero agradecerles de antemano a todos ustedes por estar hasta este momento y felicitar a todos los artistas. Mauricio y Carlita nos van a mostrar un poco sobre la proporción. Acompáñame a cruzar este vórtice. La proporción es armonía. Cada cuerpo es diferente. Si uniéramos brazos y cabezas al azar, obtendríamos un ser desproporcionado. Cada parte del cuerpo tiene un tamaño perfecto para funcionar en relación a sus otras partes y lograr así la armonía. Pero ¿cómo podríamos apreciar la proporción en las 4 dimensiones? El artista debe ser consciente de la armonía presente en el mundo natural para poder llevarlo a las otras dimensiones. La cuarta dimensión está representada en nuestra propia mente y desde una nueva perspectiva, la proporción es la correcta relación del mundo exterior y el mundo interior. Entonces, si la cuarta dimensión está en la mente, el elemento fundamental para obtener una obra armoniosa es la idea. Esta pintura tiene su propio modo de combinarse y para crearla, Mauricio siempre estuvo consciente del fin de la obra, es decir, la idea. Este viaje hacia el mundo de la morfología estará lleno de emociones, aventuras y conocimiento. Hasta el episodio 2.
Gracias por mirar.